Créanos que nos resulta muy grato saludarle nuevamente y darle la bienvenida a este nuevo encuentro semanal. Aquellos encuentros en los que usted permanentemente nos está acompañando y manifestando que está allí del otro lado. Si usted está recibiendo en esta hora la señal por Tele10, le recordamos que también usted puede acceder a los programas anteriores ingresando al canal de YouTube con la dirección Iglesia Bautista de Paso de los Libres, y allí tendrá todo lo que ya hemos grabado con anterioridad, y seguramente si usted no lo ha visto también puede ser de bendición para su vida. Les recuerdo que también los días miércoles, a partir de las 9 de la mañana, tenemos un tiempo de oración especial por la familia, por las necesidades, por las enfermedades. En este caso lo hacemos a través de mi cuenta de Facebook y usted puede acceder, pedirme su amistad o acceder por mi nombre. Y seguramente esa media hora que tenemos los miércoles por la mañana van a resultar de mucha bendición para su vida. Bienvenida, Silvina, ¿cómo estás? Muchas gracias. Estoy con mucho gozo de poder estar con ustedes. Probablemente una de las cosas que Dios le asigna mucho valor y que todos debemos mirar es nuestro corazón. Y no nos estamos refiriendo a esa bomba que tenemos aquí dentro del pecho, que permite que la sangre llegue a nuestro cuerpo, sino aquello que se entiende como el alma, ¿no? También al alma se la suele llamar como el corazón en la Biblia. Y tiene que ver, para darle una explicación sencilla, con lo que somos por adentro, ¿no? Es lo que vive dentro de esta casa. Así es, podríamos decir que están encerradas allí nuestras emociones, nuestra forma de pensar, las decisiones que tomamos, la forma de ver el mundo. Y fíjate vos, Silvina, que nuestro corazón necesita ser alimentado. Tiene algunos parámetros con nuestro cuerpo. También el alma se puede enfermar y necesita sanidad, necesita ser alimentada y recobrar fuerzas, y un montón de áreas donde si ponemos nuestra mirada nos damos cuenta que tomar en cuenta precisamente este aspecto de la vida humana tiene mucho valor. El alma necesita descansar también, sí, ¿no? O sea, hay muchas ocasiones en las cuales una persona se encuentra cansada y dice, y no es que no duermo, y no es que no descanso, ¿no? Hay un cansancio del alma, algo que va más allá de nuestro cuerpo. Nos gustaría desarrollar un tema que tiene relación con esto precisamente. Cómo renovar las fuerzas de nuestra alma. Cómo encontrar una visión nueva en la vida que surja desde adentro, que nos permita levantarnos cada mañana, mirar la vida y decir qué bueno lo que Dios me está dando, qué bueno las experiencias que estoy teniendo. Fuerzas aún, le diría yo, para enfrentar los conflictos, las luchas y las dificultades con otros recursos. Así es. Dios tiene guía para cada área de nuestra vida. Una de las formas que Jesús utilizó mucho para enseñar fueron las parábolas, Son esos relatos que Él utilizó para darnos alguna enseñanza espiritual. Te propongo que veamos el relato de una de las parábolas, yo diría muy reconocida o más reconocida, para aquellos que leen la Biblia, se la titula La parábola del sembrador, y luego charlamos del tema. Dale. Un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron.
Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida porque no tenía profundidad. Mas cuando salió el sol se quemó, y se secó porque no tenía raíz. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Quien tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué les hablas por parábolas? Porque a vosotros os es concedido saber los misterios del reino, pero a ellos no. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más abundancia. Pero al que no tiene, aun aquello que él tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo, ellos no ven. Y oyendo, no oyen ni tampoco entienden. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis, y no entenderéis. Y viendo vosotros veréis y no percibiréis. Porque se les ha engrosado su corazón, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, no sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver aquellas cosas que vosotros veis, y no las vieron, y oír las cosas que oís y no las oyeron. Oíd entonces la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la llega a entender, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con gozo. Pero él no tiene raíz en sí, sino que es temporal. Y cuando viene la aflicción o la persecución por la palabra, enseguida se ofende. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. Y el que da fruto, y da uno a 100, y otro a 60, y otro a 30. Qué hermosas son estas imágenes que acabamos de ver con Jesús sobre una embarcación rodeado de sus discípulos y hablándole a una multitud que estaba en la playa. En verdad, varias veces en el relato bíblico lo vemos a Jesús haciendo eso, ¿no? Y en este caso puntual, en el relato que veíamos hace unos instantes, Jesús contándole una de las parábolas probablemente más reconocidas registradas en el Evangelio, cuyo título es la parábola
del sembrador. Ahora, me parece importante definir, Silvina, lo que es una parábola. Bien, podemos decir que es un relato corto, sacado de un ejemplo de la vida cotidiana, y en este caso Jesús lo utiliza para explicar una verdad espiritual, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿cómo es el reino de los cielos? ¿Cómo les explico algo que ustedes no ven? Bueno, es como un sembrador, dice, ¿no? Y ellos estaban ahí y lo podían ver, lo podían corroborar, porque era parte de su rutina, eran vecinos, o sea, estaba ahí cerca. Y fíjate vos que Jesús utilizó muchos de los elementos, de las situaciones, de las actividades de aquellos tiempos y de aquella cultura para explicar distintas cosas. Habló de las comidas, habló de las plantas, habló de las relaciones familiares, de los tesoros o de las riquezas. Podríamos abundar en relatos que tomaban y partían de algo conocido, que ellos muchas veces lo tenían en la mano. Inclusive algunos dicen que esta parábola que habla del sembrador que salió a sembrar, era probable que en alguna colina allí detrás del lugar donde estaban pudieran ver un sembrador tirando la semilla en el campo. Así es, tal es así de que hasta los niños querían acercarse a Jesús, porque no era aburrida su predicación, era atractiva, todos podían sacar alguna enseñanza de lo que Jesús hablaba. Ahora, en esta parábola, que precisamente se enfoca en una de las actividades principales de Palestina, del Palestina de aquel tiempo, que era la agricultura, habla de un sembrador. Por cierto, no tenía la maquinaria agrícola de nuestros días, así que salió a tirar su semilla al campo. ¿Y qué nos está diciendo Jesús con este relato? Jesús aclara de que esta semilla representa la palabra de Dios, que en todos los casos era la misma semilla, ¿no? Y lo que iba variando era el suelo, el lugar donde esta semilla caía. Podría decirse que era un ejemplo de nuestro corazón. Exactamente. Y en el primer lugar donde cae la semilla, según el relato, es en el camino, en un sendero. Algunos dicen que era ese camino donde solían pasar los transeúntes. Por supuesto, el suelo estaba pisonado, estaba duro. La semilla cayó sobre ese lugar duro y ni siquiera germinó. No. Vinieron los pájaros, dice, la comieron y no estuvo más, ¿no? Y aclara que es cuando escuchamos la palabra de Dios, pero no creemos que sea para nosotros, no creemos que sea importante y seguimos nuestra vida como acá no pasó nada. Y dice que viene el enemigo, toma la semilla y la roba, ¿no? Y ese corazón sigue sin tener una palabra creciendo. Exactamente. Hay personas que no solo que no le dan ningún tipo de importancia, sino que a la palabra de Dios, a lo que Dios nos propone, sino que consideran que es un engaño. Entonces no es tan difícil que Satanás impida que esa palabra llegue. Ahora, en segundo lugar, Jesús habla de un terreno donde hay piedras, que la semilla cae, germina, echa raíces, comienza a descollar hacia arriba, pero de pronto se topa con la piedra, la raíz, y detiene su crecimiento y termina secándose. Sí, cuando recibimos la palabra con gozo, no significa que no vamos a enfrentar dificultades, que no vamos a enfrentar oposición, aunque no vamos a ser perseguidos, ¿no? En ningún momento Jesús niega esto. El tema es cuando seguir a Jesús implica pagar un precio y no estoy dispuesto a pagarlo. Y en tercer lugar, Jesús habla de un terreno donde la maleza también está creciendo. No se ha sacado la maleza. Se cae la semilla en el mismo lugar donde las plagas están y están en desarrollo. Ese grano de trigo germina, crece,
pero hay competencia. Hay otras plantas que crecen al mismo tiempo. ¿Y qué tiene en mente Jesús aquí? Jesús habla de las preocupaciones de esta vida y del amor a la riqueza, ¿no? Muchas veces quiero que lo que Dios haga en mí es que me prospere y me vaya bien. Y Él lo quiere hacer. Pero continúa en nosotros un gran deseo por el poseer. Es que las riquezas, como hemos hablado en otra ocasión, compiten porque nos dan, pareciera una sensación de seguridad, de poder, y es Dios quien quiere ocupar ese lugar en nuestro corazón. Exactamente, y todavía agregaría decir, hay muchas propuestas en esta vida que son opuestas a lo que Dios nos dice, que no pueden caminar juntas en la vida, en términos del uso de nuestro tiempo, de nuestras relaciones, en la manera de hablar, en la manera en que vivimos nuestra sexualidad, que nos relacionamos en la familia y un montón de otras cuestiones en las que lo que dice Dios, lo que nos propone Dios, no coincide y una cosa y la otra no van a convivir, no van a poder desarrollarse de manera armoniosa juntas. O crece una o crece la otra. Y Dios dice, si no arrancamos esa maleza, lo que Dios nos dice, lo que Dios nos propone, en algún momento se seca y lo relegamos finalmente, ¿no? Ahora, qué bueno el cuarto tipo de tierra que Jesús señala y dice que es buena tierra, donde la semilla, que es la palabra de Dios, y hablando de nuestro corazón, llega, es recibida, como tiene humedad, tiene fertilidad, la semilla echa raíces, crece la planta y aquí es donde dice y da fruto. Así es. Toda tierra en algún momento estuvo dura, toda tierra en algún momento tuvo piedras y tuvo la posibilidad de que le creciera maleza. Ahora, el tema es haber preparado esa tierra, haberla limpiado y aún cuando cae la semilla y comienza a crecer, tengo una mamá que le encanta las plantas, no puedo descuidar esa tierra donde está creciendo esa planta que me gusta, que amo, porque continuamente hay cuestiones que atentan contra el crecimiento de esa planta. Hemos hablado más que una vez en nuestro espacio en la importancia de las palabras, de los mensajes que recibimos. Y esto lo podemos relacionar con las personas que nos rodean. Si vivimos en un ambiente donde se nos da palabra de ánimo, de fortaleza, donde se reconocen nuestras virtudes, donde se nos aprueba y se nos ayuda, nos va a hacer bien. Lo cierto también es que si vivimos en un ambiente donde las palabras son agresivas, violentas, descalificadoras, negativas, estigmatizantes, nos hacen mal, nos desvían del camino, nos hieren, nos lastiman y nos paralizan. Ahora, es sumamente importante darnos cuenta que lo que Dios nos propone, la palabra de Dios, lo que Dios quiere poner en nuestro corazón, siempre tiene propósitos buenos. Así es. La palabra de Dios tiene mucho poder y en la medida que yo la creo, la experimento ese poder en mi vida. Y el que yo no la tome en cuenta no significa que la palabra no tiene poder, simplemente que no voy a experimentar en mí ese poder que trae vida. Fíjate vos, Silvina, que hay un capítulo en los Salmos, que es el más largo de la Biblia, el 119, en el cual se aborda de manera extendida los resultados beneficiosos que otorgan a nuestras vidas el permitir que lo que dice Dios entre en nuestra mente, llegue a nuestro corazón y lo podamos vivir. Allí dice que la palabra de Dios trae gozo, trae paz, renueva nuestras fuerzas,
nos permiten caminar en la vida con propósito, con sentido, da felicidad a nuestro corazón y podríamos seguir enumerando buenos frutos, buenas consecuencias. Aún edificamos una vida cuyas bases van a ser sólidas en el tiempo. La palabra de Dios quiere definirnos quiénes somos, Sí. ¿no? Y como veíamos, estamos en un mundo que continuamente intenta definir quiénes somos, cuánto valemos y qué podemos aspirar. Por eso es tan importante que todos los días aparte tiempo para decir, bueno, ¿quién me va a definir? ¿Quién va a ser el que va a estipular cuánto vale mi vida? ¿Hacia dónde voy a dirigir mis pasos? ¿Voy a permitir que sean todas las palabras que escucho en este mundo? De personas o de realidades que están tan ajenas a mí y que quieren por ahí no lo mejor para mí. Sí. ¿O voy a buscar al autor de mi vida, al que me ama, al que piensa en mí y dice que tiene pensamientos de bien y no de mal? Entonces, qué importante que todos los días me encuentre con esta palabra y diga, Él me va a definir. Es sumamente importante esto, porque cuando vamos a lo que dice Dios, reafirmando lo que vos acabas de decir, Él nos dice, yo te pensé aún antes que comenzaras, a ser formado en el vientre de tu madre. Tuve proyectos para tu vida cuando el desarrollo en el interior del útero de tu mamá comenzó a darse. Esto está claramente expresado en la Biblia en distintos lugares. Y todavía Él nos dice, yo te he amado desde siempre. Y mi amor es infinito, no tiene límites. Y esa palabra te va a decir, yo pensé de tal manera en tu vida que aún sé de tus errores, sé de tus equivocaciones, de tus debilidades, sin embargo, ya di la solución y la salida y el perdón para aquellas cosas que pueden haberte atado y ligado a la muerte. Y podríamos, por supuesto, seguir enumerando palabras que edifican, que fortalecen, que orientan y que dignifican nuestra calidad humana cuando escuchamos lo que Dios nos dice. Dios quiere ser aquel que habla a tu oído, palabra que da vida. Podemos decirte con toda seguridad, Dios habla. Dios habla y aquellos que tienen oídos dispuestos a oír, escuchan a Dios. Es curioso que Jesús dio esta parábola frente a una multitud y después se fueron a la casa, pero hubo un grupo que lo siguió a Jesús y dice, Jesús, bueno, pero hay algo que no entendimos, ¿nos explicás? No, y muchas veces las parábolas eran disparadores. El que tenía en verdad hambre de entender lo que Dios quería decirle, lo perseguía y recibía la respuesta. Exacto. Pero aquel que, sí, no entendí mucho, pero no me importa, se iba a su casa, quizás con algún milagro o habiendo comido la multiplicación de los panes y los peces, pero sin recibir una semilla que pueda germinar en su corazón. Es cierto. Una de las maneras de presentar la palabra de Dios, la Biblia, lo que Dios dice, es medicina. Es remedio para nuestra alma y nuestro corazón y aún a nuestro cuerpo. Algunas veces escucho personas que van a un médico por algún problema de salud que tienen, le receta alguna medicación, van a la casa, guardan la receta y dice, ya fui al médico. ¿Y tomaste la medicación? No, pero fui al médico. Algo así pasa cuando vamos a Dios y Dios nos dice, yo te dejo mi palabra para que ingreses a ella. En ella vas a recibir orientación y todo lo que estuvimos diciendo que va a sanarte, va a permitirte encarar la vida desde otro lugar, encontrar sentido. Precisamente lo que vos acabas de decir. Si nos enfocamos en ella, si la tomamos en serio, los resultados están garantizados. Así es.
a colación, Jesús habla en muchas ocasiones de dar fruto, ¿no? Y es más, el propósito del sembrador al tirar la semilla era que ésta crezca y dé fruto, ¿no? Es curioso que el fruto no lo come la planta, ¿no? El fruto lo come los que están alrededor. Sí. Entonces, las personas que están al lado tuyo pueden definir qué clase de fruto estás dando, ¿no es cierto? Si te has convertido en una persona amarga, en una persona sin esperanza, sin visión, tremendamente crítica, ensimismada, quizás estés necesitando limpiar un poco el terreno de tu corazón para que la palabra de Dios crezca y comiences a dar otros frutos. Podemos decirte que en Dios cualquier terreno puede transformarse en un terreno óptimo, quitando piedras, quitando maleza, ablandando ese lugar. Y vas a dar frutos que los que estén alrededor van a decir, ¡ay, esta persona me transmite paz! Esta persona habla palabras de amor. Esta persona tiene esperanza, esta persona no es que no tiene problemas, no es que no tiene dificultades, incluso a veces hasta está enfermo, pero siempre tiene aliento para dar. Y eso lo puede producir un corazón que atesora la palabra de Dios. El desafío está dado, la posibilidad de responder a Él es suyo. El acercarse, el poner nuestro corazón bajo la influencia, la guía de lo que Dios dice, siempre es una actitud personal. Desde este lado por siempre estamos desafiando y presentando esa palabra como la posibilidad de crecer. Quisiéramos orar por su vida, bendecirle para que esta semilla que hemos colocado en esta hora en su corazón, que Dios nos ha usado para ponerla, pueda crecer, pueda desarrollarse y dar fruto como ya lo decíamos. Te invitamos a que podamos orar juntos. Señor Jesús, te necesito. Reconozco que en el terreno de mi corazón muchas veces he estado endurecido, muchas veces he cargado muchas piedras que me han vuelto un terreno no apto para tu palabra. Muchas veces he corrido tras cosas de esta vida que han competido con tus palabras y en vez de elegirte a ti, elegí otras cosas. Y hoy me encuentro sin frutos. Hoy me encuentro con un resultado que no es muy agradable. Pero yo sé que tú tienes poder para hacer de mí una nueva tierra. Renuncio a toda dureza, quito toda piedra, toda resistencia. Dejo que otras cosas que antes competían contigo, las reemplazo por tu verdad. Gracias, Jesús, porque en tu palabra hay esperanza para mí. Te recibo en tu nombre. Amén. Amén, amén, amén. Una de las cosas importantes en la Argentina es que en cada uno de nuestros hogares podemos tener una Biblia. Y no solo tenerla en el estante en la biblioteca, sino poder abrirla. Si acaso usted no la tiene, bueno, aquí desde este lado podemos con mucho gusto hacerle llegar una para que la lectura y el estudio de ella pueda producir los frutos que ya hablábamos. Nos despedimos. Así es, pero nos vamos a reencontrar pronto. La semana que viene. Chao, chao.